Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos aquí en concentración. Comentábamos que aquí en transferencia de masa lo más común es trabajar fracción molar de esta forma, concentración del componente, de un componente, en este caso le llamamos I, entre la concentración total, que es la suma de todos los de la concentración de todos los componentes, ¿no? En vez de usar la forma más típica o más común o por definición de fracción molar del componente es igual al número de moles del componente entre el número de moles totales. De la misma manera a la fracción molar, ¿no? La fracción molar es más común usar densidad del componente. La fracción molar de un componente es igual a la fracción molar del componente entre la fracción, la fracción molar del componente es igual a la densidad del componente entre la densidad total. Y quedamos que una forma práctica también de calcular concentración es de acuerdo a esta deducción, es la relación entre la densidad del componente entre su peso molecular. E hicimos un pequeño ejemplo rápido. Por aquí ponemos algunas otras unidades de concentración frecuentes que ya deberían de saber de química, solamente es un repaso. Las unidades físicas como por ciento peso, por ciento volumen, gramos por litro, gramos por mililitro, partes por millón. Recordar que el por ciento en peso simplemente es la fracción peso que acabamos de ver multiplicado por 100, ¿eh? La fracción peso multiplicado por 100, esta de acá. Recordar que la sumatoria de esas fracciones me debe dar 1, entonces la sumatoria de los por cientos peso me debe dar 100. ¿Ok? De este lado tenemos algunas como la molaridad, la formalidad, la molalidad, la normalidad, la fracción mol. Quizás si aquí pusimos por ciento peso, aquí podríamos considerar el por ciento mol que va a ser simplemente la fracción mol multiplicada por 100. Los que llevaron balance, no esto ya lo manejan muy bien, ¿no? Entonces, de repente se hace alguna tabla para estar pasando de fracción peso a fracción mol, pero una fórmula práctica para pasar de fracción mol a fracción masa es esta, ¿no? De fracción masa es igual a fracción mol multiplicada por el peso molecular de ese componente, ¿no? Entre la sumatoria de las fracciones moles por el peso molecular de cada componente. Y para pasar de fracción peso a fracción mol, es la fracción mol es igual a fracción peso entre el peso molecular de cada componente entre la sumatoria de esa relación de todos los componentes, ¿no? De la fracción mol de cada componente entre su peso molecular, la suma de todos. ¿Ok? Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo 5 gramos de 5 gramos de oxígeno y 5 gramos de nitrógeno, esto creo que a simple vista se ve que la fracción peso es de 0.5, ¿no? El total son 10 gramos. Recordar que la fracción peso es igual a la masa o el peso del componente I entre la masa total, ¿no? Estos 10 gramos es la masa total que tenemos de esos dos componentes. Como ejemplo ponemos nada más los componentes, ¿no? Entonces será 5 entre 10 y de este lado también 5 entre 10, ¿no? Y esto da 0.5 y 0.5. Y la sumatoria que decimos que debe dar 1, pues da 1, ¿no?
Ojo, a veces por que esto no da exactamente, sino que no da un valor así como acá, sino que da un valor con muchos decimales, pues no da exactamente uno, sino da 0.999, ¿no? Pero prácticamente da la unidad. Y el por ciento peso sería igual a este multiplicado por 100, sería 50 y 50, ¿no? Ya quedamos que este por ciento peso es la fracción masa que multiplica a 100. Este de aquí tendría unidades, por ejemplo, este no tiene unidades, este sí son gramos y este tampoco tiene unidades, tampoco, este solamente es por ciento, ¿no? Pero es por ciento peso. Ahora, si yo quiero pasar a fracción molar, pues tengo que usar esta relación de acá. Necesito el peso molecular de cada componente. En esta tabla comúnmente se pone I es el componente 1, el componente 2, ¿no? Número de componentes totales pues son 2, ¿no? Entonces, el peso molecular del oxígeno es 32, ¿ok? Porque más o menos el oxígeno tiene un peso atómico como cercano a 16, 15.99 y algo. Comúnmente, fines prácticos de ingeniería se toma de 16, multiplicado por 2 me da 32, y el nitrógeno se toma de 14, prácticamente 14,00 y algo, creo, multiplicado por 2, tengo ahí dos nitrógenos, dos átomos de nitrógeno, pues 28. Entonces el peso atómico del, este, del nitrógeno, del átomo es de 14 y multiplicado por 2 es 28. Aquí ya no tenemos un átomo, aquí tenemos una molécula, porque son dos átomos ahí unidos. Entonces, ¿qué unidades le ponemos? Pues dependiendo, ¿no? Si estamos trabajando aquí con gramos, pues aquí nos conviene poner gramo por gramo mol. Si está fuera libras, todo se iría igualito, lo único que cambiaría aquí le pondríamos libras, libras, libras. Y el peso molecular me conviene usarlo en libra por libra mol. Aquí como están gramos, pues usamos gramos. Entonces, usando esta ecuación, yo podría hacer primero la relación WI entre peso molecular de I. ¿Ok? Y simplemente ahí estoy calculando los moles. Recordaremos que lo voy a poner abajo, WI en este caso estará en gramos. Voy a poner las unidades. No se ve bien, ¿no? Estoy batallando con el mouse, entonces es W y entre peso molecular de I. Ok, vamos a separar primero, sería 5 gramos entre su peso molecular, que es 32 gramos por, a mí me gusta ponerle en lugar de solo mol, gramo mol, ¿no? Porque a veces usamos la libra mol, ¿ok? Aquí ya de plano ya ni me cabe acá, pero no quiero bajarme porque continuar ahí. Este es gramo mol. Entonces, 5 entre 32.1562 sería acá, 0.1562. Ojo, pero aquí yo estoy pasando a gramos, ¿verdad? Fíjense, esta es una forma de pasar y me va a quedar en gramo mol. Aquí también, pero estamos usando de base la unidad cuando usamos esta ecuación. Entonces, usamos una base de cálculo y no hay problema que
que no se sepa este valor, porque nada más me hubieran dado esta fracción, no ni siquiera necesito saber cuánto tengo acá. Porque aquí es fracción peso, que es 0.5 entre 32, ¿no? Entre 32. Como no cabe, lo voy a hacer, ¿no? Lo puse ahí para que lo tengan de referencia, pero lo voy a borrar. 0.5 entre 32, 0.0156. Y luego vamos con el otro que sería WI, que es 0.5 también, de este componente 2 que es nitrógeno, 0.5 entre su peso molecular que es de 28. Y eso da 0.5 entre 28, 0.0178. ¿Ok? Eso lo puedo hacer aquí directamente en esta fórmula, pero lo que estoy haciendo ahorita es esto de acá. Voy a hacer la sumatoria de todas estas relaciones de W sobre el peso molecular y yo nada más tengo dos, la sumatoria es este más esta sumatoria de acá. O sea, 0.0156 más 0.0178 y eso da 0.0334. ¿Ok? Y entonces la fracción de I es igual a, si se fijan, es este de aquí entre la sumatoria que es esta, ¿no? Entonces, 0.0156 entre 0.0334 que va a 0.4670. Y luego, de la fracción del siguiente componente que es nitrógeno, va a ser su relación, que es esta, entre la sumatoria que es la suma de todas, ¿no? 0.0178 entre 0.0334 y esto da 0.5329. 5329. Y de ahí la suma, lo que les decía, da esta suma, se acuerdan que la suma de las fracciones debe dar 1, aquí no da exactamente 1, pero da 0.999 y hasta un 9 más. Y ya luego un 3. Pero ahí básicamente ya estamos considerando que ya es prácticamente 1, ¿no? Lo que está dando. El por ciento mol, ¿qué sería? Simplemente multiplicar por 100 las fracciones, o sea, ya no lo voy a hacer, pero la fracción mol del oxígeno sería 0.467%, sería 46.7%, y la fracción mol del nitrógeno sería 53.29%, o sea, es 0.5329 multiplicado por 100 me da 53.29%, y la sumatoria, si se fijan, daría 99.99%, que quedamos que debe dar 100, pero prácticamente ahí ya está dando el 100, ¿no? Se acerca, pero pues entre más decimales utilicemos, pues más nos vamos a acercar aquí al 1 y en el porciento mol al 100, ¿no? Entonces, esa es la forma práctica de hacerlo. Yo lo que estaba haciendo acá era calcular el número de moles y en lugar de usar esta fracción, como lo hice acá, es usar directamente esta masa. Y aquí yo voy a obtener la cantidad de moles y también entre 28 y me da la cantidad de moles. Y luego, pues así también puedo sacar la fracción molar, ¿no? O sea, ya tendría yo que la fracción molar de cada uno es igual al número de moles de uno entre el número de moles del otro, ¿no?
perdón, entre el número de moles totales, que es la suma de los dos. Entonces, aquí ya no cabe, ¿no? Pero básicamente, este de aquí es 5 entre 32. Ya no me va a poner, ya ahí está el ejemplo, ya no le pongo las unidades. Este da .1572. Ya no voy a poner tantos decimales porque me cuesta escribir acá con el mouse. Y tenía yo este es oxígeno. Tenía yo una tableta, compré una tableta USB, pero se me cayó el lápiz y ya no quise comprar otra, ¿no? Y pues con la iPad pues estaba yo trabajando, pero aquí no tengo Wi-Fi ni tengo computadora por ahorita. Entonces, afortunadamente estamos subiendo las clases en YouTube, ¿no? En mi casa las subo ahorita. Entonces sea .1785, ¿no? Si se fijan, esto ya son gramos mol y gramos mol. Esta es otra forma de llegar, ¿no? A calcular esta. Pero ahora estoy usando, en lugar de usar fracciones peso, que es usando esta, ahora es usando directamente la masa que yo tenga. Si yo tengo aquí en gramos, entonces divido entre su peso molecular en gramos por gramo mol. Si esto estuviera en libras, vamos a poner que estuviera en kilogramos, yo diría que el peso molecular está en kilogramos por kilogramo mol, ¿no? Aquí como está en gramos, divido 5 entre 32 y me da esto. Y ahora tengo 5 gramos de nitrógeno, divido entre 28, ¿no? Y me da esto. Y ahora sumo el número de moles totales, ¿no? La suma, que es la suma de esos dos. 0.1762 más 0.1785, ¿no? Eso da 0.3547. Y ahora simplemente, si yo lo que quiero calcular es XY, ¿se acuerdan que es el número de moles del componente entre moles totales? O sea, el número de moles del componente del oxígeno son estos, gramos mol, entre los moles totales, que es la suma de todos los componentes que hay. Aquí nada más hay dos, ¿no? Este es gramo mol. Y ya nada más lo voy a hacer así, ¿no? O sea, de oxígeno va a ser 15.1562 entre .35, no, .35, ya no sé si es 9 o 7, ¿no? .1562 más .1785 es 47, .3547. Entonces, el número de moles de oxígeno será .1562 entre .3547. 4403. Algo está fallando, ¿no? Porque aquí me da .467, ¿no? El otro me va a dar .1785 entre .3547, .5032. Entonces, voy a volver a hacer aquí por ejemplo es 62 y el otro es .5 entre 28. 0.01785. Y entonces, punto 0.1562 más punto 0.1785, 8347. Estoy agregando una cifra ahí. Y luego punto 0.1562 entre punto 0.3347. Punto 4668. Pues sí, punto 467. Aquí por aquí algo no me cuadra. Entonces 5
y el otro es 5 entre 28. Punto 17,857. Y ahí será punto 15,625 más punto 17,857, punto 33,48. Pues sí cambió mucho, ¿no? Aquí decía yo punto 35 es punto 33, ¿no? Entonces punto 15,625 más punto 17,857. Punto 33,48. Aquí es punto 33. Como les digo, el problema de trabajar con el mouse, punto 33,48,2. Este es 8, 2. Y entonces, punto 15,625 entre punto 33,48,2, punto 46, ahí está, ¿no? Prácticamente es el punto 47, punto 46,7 que diga. Me da punto 46, 666, o sea, prácticamente puedo decir que es punto 46,7. Este de acá, ¿no? Y este de acá es punto 17,857 entre punto 33,48, punto 53,3. Prácticamente es este mismo valor, ¿no? Punto 53,29, que es el punto 53,3. Entonces llegamos prácticamente a los mismos resultados. Ojo, dependerá qué tantas decimales usemos aquí. Quizás si hubiera usado el último que metí, me daría, de hecho sí me daba. Cuando metí el otro decimal aquí no me da 7, me da punto 46,60 y algo. Igual que acá, que yo aquí ya lo redondeé a 7. Entonces, entonces, esta es otra forma, ¿no? Son dos formas. Aquí fue usando esta ecuación, ¿no? Que me dice que yo calculé esta relación, aquí y acá, y luego hice la sumatoria de esas relaciones, que es esto, y luego divido esto entre la sumatoria, ¿no? Esto entre la sumatoria me da fracción y esto entre la sumatoria me da fracción. Y por este lado, en lugar de agarrar la fracción peso, utilizo, si tengo esta cantidad, los utilizo, ¿no? 5 gramos, entonces peso molecular ya me da 2 moles, me da 2 gramos mol, y 5 gramos de nitrógeno entre peso molecular de nitrógeno, que vale 28, me da esto, ¿no? Subo y la suma es el número de moles totales, entonces la fracción molar es número de moles del componente entre el número de moles totales. Este entre este me da este, y luego este entre este me da este. Este es del oxígeno y este es del nitrógeno. Y llegamos prácticamente a la misma. Esto nada más un repaso por si, sobre todo energías renovables, creo que no lleva balance de materia y energía. En petróleos y química ya deben de manejar muy bien esto. Vamos a pasar a la siguiente parte, no sin antes checar cuánto vamos de tiempo. Ok, un buen tiempo. Entonces, si nosotros checamos aquí nos dice introducción a los mecanismos de transporte y luego definición de concentraciones, más o menos por aquí estuvimos viendo un poquito de esto. O sea, si se fijan, todo está, todos los temas los puse, luego vamos viendo uno por uno porque se van entremezclando. Desde mi punto de vista aquí es mejor irlos entremezclando. Y ahorita ya vimos un poquito de esto, de definición de concentraciones, que creo que era importante verlo. Y ahora vamos a ver un poquito de esto de acá y de ley de difusión, ¿no? Ya tendremos que ver algo sobre velocidades y luego hacer unos ejercicios. Entonces, todo esto es un poco de concentración, repaso. Y aquí viene un poquito lo de ley de Fick, ¿no? Dice magnitud que se transfiere es proporcional a un gradiente. Para quitar el símbolo de proporcionalidad metemos una constante. En el caso de transferencia de masa,
La magnitud que se transfiere es el flux de masa, que es igual a una constante por un gradiente, pero ese gradiente de concentración. Y el flux de masa se representa comúnmente con la letra J. La A significa que es de un componente, que ahorita no sabemos su nombre, ¿no? Puede ser nitrógeno, oxígeno, algún componente, agua, no sé, un componente. Alguien nos dice, recordaremos en transferencia, la necesidad de flujo de cantidad de movimiento que llamamos momentum, o la densidad de flujo de cantidad de calor, que también llamamos flux de calor, que la representamos por la letra Q. ¿Se acuerdan? De ahí venimos, que aquí tenía unidades de energía por tiempo y por área, ¿no? Aquí es algo parecido, usamos el flux de masa o la densidad de flujo de cantidad de masa. Entonces, en transferencia de masa se acostumbra más llamarle flux, ¿no? Que como dice aquí es el flujo de A por unidad de área, también conocido como flux o densidad de flujo. ¿De qué? De masa. Pero comúnmente es molar, o sea, en lugar de usar unidades de masa, por ejemplo, gramos, kilogramos, libras, se prefiere usar moles, o sea, gramo mol, libra mol, kilogramo mol, ¿no? Entonces, esta es la ley de Fick, que si se fijan, esta es equivalente prácticamente a la ley de Fourier de transferencia de calor menos K, pero aquí tenemos una diferencial de temperatura en una dirección, ¿no? O equivalente a la ley de Newton de viscosidad, que era igual a menos mu, y aquí teníamos una gradiente de velocidad con respecto a Z. ¿Se acuerdan? Aquí ojo porque esta velocidad ya tenía otra dirección, ¿no? Entonces aquí podría ser ZX, etcétera, ¿no? Este tau. Pero, o sea, propiamente, si nos fijamos, ambas tienen, perdón, las tres tienen el signo menos, las tres tienen esta que le llaman constante, ¿no? Que ya quedamos que es constante de acuerdo a esto, ¿no? Pero comúnmente la K sí puede variar con la temperatura, pero para fines prácticos se puede considerar constante. Aquí la difusividad también puede variar, ¿no? Con la temperatura, pero para fines prácticos, para estas variables se puede considerar constante. Entonces, si se fijan es muy parecido. ¿Qué cambia? Aquí es un gradiente de velocidad, aquí es un gradiente de temperatura y aquí es un gradiente de concentración. Pero tienen la misma analogía. Este signo menos es porque aquí la velocidad inicial es mayor que la final, y a la hora de integrar me queda al revés, ¿no? Me queda final menos inicial, me queda un signo negativo. Aquí también este flux va de una temperatura mayor a una menor, y aquí también este flux pero ahora de masa, este era flux de calor, este flux de masa va de una concentración mayor a una concentración menor. O sea, una concentración de A inicial mayor a una concentración de A final menor. Entonces, la masa se transfiere siempre de una concentración mayor a una menor. Es la analogía con el calor, ¿verdad? Si yo tengo una temperatura aquí, una pared, aquí estamos en Tehuantepec afuera ahorita a 35 grados, y adentro de la pared está el cuarto a 25, entonces habrá un flujo en esta dirección de una mayor a una menor, ¿verdad? En cuestión de concentración es lo mismo, va de una concentración mayor a una menor. Y esa es la ley de Fick de difusión. Dice, donde J es el flujo de componente, que ya lo vimos, y dice por unidad de área, o sea, ¿qué unidades podría tener? Por ejemplo, kilogramo mol por segundo. Si se fijan, ese es un flujo molar, ¿no? Pero también va por unidad de área. Ese es el flujo. Aquí lo dice, por unidad de área. Entonces, y Z me dicen pues que es la dirección hacia donde va el flux. La DAB es la difusividad del componente A en B, ¿no? ¿Cómo se mezcla uno con el otro? Entonces, si se fijan,
En la ley de Fourier se usaba la conductividad térmica, en la ley de Newton se usaba la viscosidad y aquí esa constante es la difusividad o coeficiente de difusión también se le llama en algunos textos. Sea es la concentración del componente A, comúnmente como nos decía que los sistemas de transferencia de masa son de varios componentes, tenemos que referir a qué componente estamos diciendo que se transfiere. Y Z la dirección del flujo. Dice, si el flujo es expresado en masa, será un flujo másico. Si el flujo es expresado en moles, será flujo molar, que es lo más común. Aquí me acuerdo de este ejemplo, que es un ejemplo de agua de barro, aunque aquí no aplica tanto, pero en lugares hasta en México, hasta en México el ambiente es más seco, aunque lleva rápido, se evapora el agua, no sé. Tenga que ver también hasta por la presión atmosférica, etcétera. Y entonces, en ese caso, un garrafón de agua funciona bien. Yo tenía yo allá te venden muchos unos garrafoncitos chiquitos de barro y lo llenas de agua, pero esa agua continuamente va bajando, pero está fresca, está fría. ¿Por qué? Porque comúnmente a través de estos poros pasa el agua y del otro lado, de aquí del otro lado, cuando llega acá, si aquí hay un ambiente como el de México, de un aire seco que no tiene mucha humedad, hay una transferencia de agua, o sea, concentración de A acá es mayor que la concentración de A en el aire. Por eso dice aire seco, es muy baja la concentración de A. Entonces va a haber una transferencia de aquí, de la superficie del barro hacia el aire de masa. Siempre va de una concentración mayor a una menor. Afortunadamente también cuando hay esa transferencia, esta agua, aunque se vea húmedo acá, se vuelve también vapor, pasa al estado vapor y cuando hay ese cambio de estado, disminuye la temperatura en esa expansión. Hay una expansión ahí que en termo deberían de haber visto ese efecto, ¿no? De expansión cuando baja la temperatura. Lo podemos ver muy fácilmente en los, por ejemplo, desodorantes o sprays de esos de metálicos, que si nosotros lo dejamos un buen rato presionando la válvula de ese spray o desodorante, se empieza a poner fría la botella, el recipiente metálico, ¿no? Baja su temperatura. A la hora de hacer esa expansión hay una disminución de la temperatura. De hecho, son los principios que se usan en el refrigerador. Aquí dice que es un proceso espontáneo, la transferencia se lleva desde una mayor concentración a una menor concentración. Esto permite llevarse calor latente que hace que el agua se enfríe. Es lo que decimos, pero eso ya es otro efecto. Lo que estamos aquí tratando de entender es que la transferencia de masa siempre va de una concentración mayor a una concentración menor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de entender acá, ahorita. Y como dice, es un proceso espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos adicionarle algún trabajo, alguna energía para que se lleve a cabo. Es lo mismo que con la temperatura, ¿no? La temperatura nosotros no hacemos nada, simplemente, mejor dicho, con el calor, ¿no? Con el calor no hacemos nada, simplemente el calor se transfiere siempre de una temperatura mayor a una temperatura menor. Es un proceso espontáneo y no podemos hacer que se lleve a cabo de forma diferente. En un solo proceso va a pasar eso. Si yo tengo aquí café caliente, más caliente que medio ambiente, nunca voy a esperar que el calor fluya del medio ambiente hacia el café y se caliente más el café. Siempre lo que va a pasar espontáneamente es que se va a enfriar. No hay más, ¿no? Siempre va, porque va a ir, ese calor se va a transferir de una temperatura mayor a una menor. Va a pasar lo mismo con la concentración, ¿no? Siempre va a ir de una concentración mayor a una menor. Sin que yo tenga que hacer nada, se va a llevar a cabo esa transferencia. Ahora dice, transferencia de masa en una interfaz, ejemplo, absorción de gas. Este ya es un proceso de ingeniería, ¿no? La absorción de gases dice por un líquido disolvente.
Y dice aquí, ejemplo, el aire amoníaco. Este es un proceso que se lleva a cabo allá en las plantas de amoníaco. Se utiliza aire para obtener nitrógeno, producir amoníaco con nitrógeno e hidrógeno. El hidrógeno se obtiene del metano, del gas natural, y se produce amoníaco. Pero pues aire que quizás pasa por ahí en el proceso y no se ocupa, igual no se ocupa todo el nitrógeno, sale oxígeno, pero puede que lleve trazas de nitrógeno. Entonces para quitarle ese nitrógeno, eh, simplemente en una columna empacada, es como un tubo lleno de pequeños empaques, por ahí va a pasar agua y en contracorriente, o sea, por arriba, eh, los empaques pueden ser, de hecho hay unos que son como unos tubitos nada más, se llena ese como tubo que es una columna, y por arriba va a entrar agua y va a caer el agua a través de los empaques, y por abajo se va a meter ese aire que lleva algo de amoníaco. Lo que va a hacer el agua es absorber, el agua no lleva amoníaco que se mete aquí, va a absorber el amoníaco, o sea, va a haber una transferencia de amoníaco del aire hacia el agua. ¿Qué pasa? Que el amoníaco se disuelve bien en el agua y por eso va a haber una transferencia de masa, ¿no? Y siempre va a ser de una concentración mayor a una menor, como dice acá. Hay una dirección Z, el componente A será el amoníaco, B será el aire y va a haber una transferencia flux de A. ¿Por qué? Porque aquí va a haber líquido y va a haber gas. Y donde se juntan el gas y el líquido lo llamamos la interfase. Aquí en esta agua líquida no va a traer prácticamente amoníaco y va a tener baja concentración, y aquí va a tener más amoníaco, una alta concentración de amoníaco. Entonces va a haber un flux, una transferencia de masa de mayor concentración del amoníaco de aquí de mayor concentración hacia menor concentración. Aquí nos hablan de los tipos de transferencia de masa. Entonces, la molecular, que de la misma manera que la transferencia de momentum y de calor, se lleva a cabo básicamente debido a las moléculas, y se lleva a cabo básicamente eh, en el caso de transferencia de masa en fluidos laminares o estáticos, ¿no? No hay transferencia de masa en sólidos, ¿no? No podemos transferir, no podemos mover masa dentro del sólido, está estática. No así, por ejemplo, la transferencia de calor. La transferencia de calor en la molecular principalmente se lleva a sólidos, ¿no? Que le llamamos más bien conductividad, conducción. Bueno, transferencia de calor por conducción. Ya vimos que la transferencia de momento, pues sí se lleva básicamente, debe ser en fluidos en movimiento, pero básicamente en fluidos laminares, que esas moléculas de esas láminas arrastran a las otras, ¿no? En el caso de transferencia de masa, pues no se lleva a cabo en sólidos, ¿no? Como el caso de transferencia de calor, pero se lleva a cabo básicamente en fluidos laminares o estáticos que no se mueven. Ahí va a haber una transferencia de masa molecular debido a la molécula. Y también está la convectiva, que ahí sí, tanto en transferencia de momentum, transferencia de calor y transferencia de masa es lo mismo, son fluidos que se mueven, ¿no? Se lleva a cabo en fluidos y que se mueven, y también que puede ser por natural o forzada, ¿no? La natural pues es porque hay movimiento nada más por cambio de temperaturas, de densidades, y la forzada porque nosotros ya la agitamos de alguna manera o aumentamos la velocidad con una bomba al fluido, con un compresor, por ejemplo. Y aquí hay una adicional, referencia además, que es una interfase que acabamos de ver un ejemplo, ¿no? En la interfase, cuando tenemos dos fases, una fase gaseosa y una líquida, y donde se tocan ambos, le llamamos la interfase, y ahí va a haber una transferencia de masa. ¿Ok? Ojo, porque cuando llevan transferencia de masa, cuando menos deben de ya de saber esto, ¿no? Los tres tipos que hay, y que y que van a ver todos, ¿no? Prácticamente es un tema, cada uno es un tema, ¿no? Una de las formas de transferencia de masa es un tema. Entonces, empezando con la molecular, yo por ejemplo, el ejemplo que pongo es el café, ¿no? Si yo tengo una taza de café, voy a dibujar mi taza,
Y me gusta con azúcar, si yo le echo, aunque esté caliente, si yo le echo la azúcar, pues nosotros pensaríamos que no se va a endulzar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le movemos con la cuchara para hacer una conversión forzada, ¿no? Y aumentar la transferencia de masa. Pero se podría hacer hasta el experimento que si ustedes dejan el café ahí, claro que se va a poner feo con el tiempo, ¿no? Pero si dejan varios días el café, se va a endulzar de todas maneras, nada más que va a tardar en endulzarse. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa molecular, donde no movemos, donde no es forzada, es mucho más lenta, pero sí va a haber una transferencia de masa. Hay un ejemplo desafortunadamente ahorita no tengo YouTube, pero probablemente aparezca ahí en YouTube, ese ejemplo de un cristalito de, creo que es permanganato creo que es de magnesio, algo así. Es como un cristalito que tiene un como rosadito, algo así, ¿no? Y se pone muy cuidado dentro de agua, muy en el fondo. Se tapa bien que no se mueva ni nada y se deja en un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podríamos hacer, lo dejamos en el laboratorio y vamos viendo diario cómo este se va disolviendo y se va coloreando el agua hasta que va a llegar que se disuelva y toda el agua quede con la misma concentración. O sea, va a empezar a haber una transferencia de masa de una mayor concentración a una menor. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la fuerza que hace que se lleve esto? Pues es muy simple. La fuerza simplemente es que las moléculas, aunque siempre que están en fluidos, ya sean líquidos o gases, siempre están en movimiento. Por supuesto, las de gases siempre se están moviendo. Por eso, cuando tenemos un gas, por ejemplo, en un balón, siempre tiene un volumen y no está como desinflado porque las moléculas del gas se están moviendo y están chocando con las paredes del balón, ¿no? Haciendo que quede bien redondito porque tienen la misma presión, entonces todo el tiempo están moviéndose y chocando. Si aumenta su temperatura, aumenta su energía, empiezan a chocar más fuerte y esos baloncitos como de plástico que usábamos cuando éramos niños, si los dejábamos al sol se inflaban más, ¿no? Como que estaban más infladitos, parecía que le hubiera metido más aire, pero el aire era el mismo, simplemente que aumentó la energía de esas moléculas, se mueven. Pasa lo mismo con los líquidos también se mueven. Entonces, cuando se tiene ese cristal y estas moléculas de cristal que están aquí ahora sí que en la interfaz entre el líquido y el sólido se empiezan a disolver y se empiezan a mover. Pero estas se mueven al azar, empiezan a moverse unas unas se moverán en una dirección, otras en otras, pero como aquí hay mayor cantidad, va a haber mayor cantidad, hay más probabilidad de que pasen a través de un plano hacia arriba ciertas moléculas, ¿ok? Y quizás estas que pasen algunas regresen, pero como aquí hay más moléculas, hay más posibilidad de que estén pasando más hacia arriba, ¿ok? Y por eso la transferencia de masa molecular simplemente es por la cantidad de moléculas que se mueve y sí, ¿por qué va siempre a una concentración mayor o una menor? Porque pues, comúnmente cuando hay más moléculas en una zona, hay más posibilidad que, como se mueven al azar, que algunas pasen hacia la zona de menor concentración. Cuando yo tenga la misma concentración de aquí a acá, lo más probable es que la cantidad de moléculas que pasan hacia abajo van a pasar hacia arriba y por eso se mantiene una concentración constante. ¿Ok? Y no es lo mismo cuando yo tengo muchas aquí. Ahí también había que me gustaba, una animación donde ponían unas moléculas, aquí ponían unas moléculas, así por ejemplo, por ejemplo, ponían así, dibujaban las moléculas así rojitas, eran una sustancia y las azules eran otra sustancia. Y estas se estaban moviendo, ¿no? En esa animación, quizás la puedan encontrar, se está moviendo esto, se está moviendo al azar. ¿Qué pasa? Que aquí hay una alta concentración de las moléculas azules. ¿Qué pasa si yo quito esta barrera? Cada vez las que chocaban acá, ya no va a estar esta barrera, entonces en lugar de chocar van a pasar a la zona de menor concentración. Entonces va a haber una transferencia de mayor concentración a menor concentración. Y va a llegar un momento,
suponiendo, porque también hay unas que nada más tienen un tipo de moléculas así, no tienen dos. Cuando nada más hay una moléculas así de un solo lado y aquí está vacío, cuando yo quito esta barrera, va a haber una transferencia de mayor concentración a menor. Y las que chocaban acá van a pasar de este lado. Por eso hay esa transferencia. Pero cuando ya se alcance ahora hace un cierto tiempo, ya la cantidad de moléculas que pasan para acá pasan hacia allá y ya hay un equilibrio, se puede decir. Ya alcanzamos el equilibrio y ya la concentración no va a variar. ¿Qué pasa entonces si yo ahora tengo aquí moléculas de otra sustancia? Va a ser lo mismo, ¿no? Cuando, cuando yo quite esta barrera, las azules que de este lado hay menos concentración van a empezar a pasar para acá. Las que chocaban en esta, de repente andan chocando por todos lados, se mueven al azar y de repente chocaban en esta pared. Entonces, cuando quite esta pared, las que chocaban en ese lado van a pasar de este lado y las rojas que chocaban también van a pasar de este lado. O sea, siempre de una mayor concentración a una menor, de una mayor a una menor concentración. A esto, cuando estas van hacia una dirección y estas van en la dirección contraria, se le llama comúnmente contradifusión. Y si no hay reacción, comúnmente la cantidad de moles que pasan para acá, o de moléculas. Entonces se le llama contradifusión molecular. ¿Ok? Ojo, esa es una forma de transferencia de masa molecular, la contradifusión molecular. Ok. Cuando por ejemplo, este compuesto se transfiere nada más uno, en este caso el amoníaco se transfiere en el agua, de aquí para acá, pero el agua no se transfiere hacia esta mezcla, o sea, nada más hay en esta dirección de A, pero el agua no se transfiere en contradifusión, no hay una transferencia de aquí hacia allá, se le llama difusión de A en B estático o en B estancado. B comúnmente se le llama al otro componente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el aire, ¿no? De este lado habría un flux de A en B estancado, porque nada más está moviendo A y B no. Ojo, ojo aquí. Esta es como pregunta de examen, ¿eh? Cuando llamamos estático estancado, no quiere decir que no se mueva. Esta mezcla se puede estar moviendo y puede estar turbulento. No se refiere a eso. Se refiere a que no hay un flux, no se difunde, no hay un flux y así le llaman B estancado. Este A es el que se difunde en el líquido porque ahí se disuelve y se transfiere, pero B como no, prácticamente no se disuelve en este líquido, pues se considera que está estancado, no se está difundiendo. Pero no se refiere a que no haya aquí movimiento. Estático no quiere decir que sea aquí que esté estancado el aire y no se mueva. Este aire puede estarse moviendo muy fuerte, ¿no? Estar pasando una corriente de aire muy fuerte acá, todo moviéndose en turbulencias. De hecho, tiene que hacerse así, porque los procesos industriales requieren, lo que queremos aquí es una alta transferencia de masa. Y ya vimos que la forma de aumentar la transferencia de masa es aumentando la convección, o sea, estas turbulencias. Entonces, lo más seguro es que va a pasar a velocidades altas para que haya flujos turbulentos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esto en realidad no está estático, está turbulento, pero se refiere estático a que no se transfiere por flux. No es una transferencia de masa, pero simplemente así le llamaron, dicen, se está transfiriendo a, o sea, el amoníaco, pero ve que le llamo el aire, ese no se transfiere hacia el agua líquida. No quiere decir que no se esté moviendo acá el aire, pero no se transfiere y por eso le llaman A en B estático, transferencia de A en B estático o en B estancado. En el componente B, que es el que no se transfiere, el A es el que se transfiere. Y en cambio, cuando pasa lo que acabamos de explicar, que que es un compuesto que tengo un compuesto que va en esta dirección y el otro va en esta dirección, se le llama contradifusión equimolar. El caso práctico es una destilación. En una destilación yo tengo muchas burbujitas
de vapor y tengo líquido. Y yo lo que quiero es que haya una transferencia del más ligero hacia el vapor, de un componente ligero hacia el vapor, por ejemplo, y del pesado del vapor hacia el líquido. Entonces, el pesado va a ir, por ejemplo, el ligero va a ir en esta dirección, que puedo llamar A, el ligero que se va del líquido hacia el gas, y el pesado que vaya del gas hacia el líquido es B, pero en dirección contraria. Esto sería una contradifusión equimolar. Entonces, ojo, les digo, es como pregunta de examen. En transferencia de masa, ya sea turbulenta o molecular, hay dos transferencias muy importantes industriales, que uno es la transferencia de A en B estancado estático y la otra es la contradifusión equimolar, ¿no? ¿Ok? Ya veremos que puede haber contradifusión no equimolar, haremos un problema más adelante, pero por lo pronto hasta acá. Entonces, vamos a ver un poquito esto, ya explicamos esto. También es muy importante, es como pregunta de examen, ¿por qué se lleva a cabo la transferencia de masa de una concentración mayor a una menor? ¿O cuál es el mecanismo, cuál es la forma digamos, el gradiente o el impulso, o quién da ese impulso? Y simplemente es porque la transferencia de masa son fluidos y simplemente es porque los fluidos se mueven, ¿no? Y entonces es por probabilidad, por el azar de que si yo tengo moléculas, una cantidad de concentración mayor de moléculas, la probabilidad de que pasen de ahí para la zona donde hay menos concentración es mayor que si aquí nada más hay unas tres. Alguna que otra puede pasar hacia allá, pero otras se moverán en otra dirección. Y entonces la probabilidad de que de estas, donde hay más concentración, pasen hacia la zona de menor es mucho mayor. ¿Ok? Y por eso hay una transferencia de una concentración mayor a una menor. Pero que quede claro, dice aquí, la rapidez con la cual un componente se transfiere de una fase a otra depende del gradiente de concentración y del coeficiente llamado coeficiente de transferencia de masa. Entonces, ya vimos, entre mayor concentración, pues mayor va a ser la probabilidad de que pasen moléculas a la zona de menor concentración. Aumenta la transferencia, al igual que la transferencia de calor. Entre mayor era la diferencia de temperatura, más rápido es la transferencia de calor. Aquí entre mayor es la diferencia de concentración, o sea, tengo una concentración mayor y la otra menor, y esa diferencia de mayor es mayor la transferencia de masa. En el caso también de transferencia de calor, pues la conductividad entre mayor fuera la conductividad del material, pues mayor es la transferencia de masa. Aquí lo que nos dice, entre mayor sea la difusividad, ¿se acuerdan? De A a B, de A en B, mayor va a ser la transferencia de masa, de la ley de Fick, ¿no? De acá. Entre mayor sea y este también depende de los materiales. Esto lo podemos encontrar en tablas así como la conductividad térmica, la difusividad en B, o la podemos encontrar en tablas o la podemos calcular, ¿no? Y esta es la facilidad entre dos componentes, se puede decir, podría, por así decirlo, ¿no? Para que sea entendible, como que se mezclan entre sí, ¿no? Se transfiere uno en el otro, ¿no? Simplemente es eso. La rapidez, bueno, entonces, con la cual se transfiere de una fase a otra depende del gradiente de concentración y de un coeficiente llamado coeficiente de transferencia de masa. La transferencia termina cuando el sistema alcanza el equilibrio. ¿Cuándo alcanza el equilibrio? Pues cuando ya no hay cambio en la concentración. El equilibrio termodinámico son tres cosas, básicamente, que se deben de cumplir: que no haya cambio en la temperatura, en la presión y en la concentración. En palabras prácticas, ¿no? Porque tendríamos que meternos que el equilibrio es cuando el cambio de entropía total es igual con cero. Si trabajamos esta segunda ley de termodinámica, llegaremos a una expresión de equilibrio. Podemos llegar a una expresión que nos dice que el cambio de energía de Gibbs, cuando el cambio de energía de Gibbs es igual con cero, alcanzamos el equilibrio. Por ese cambio de energía de Gibbs, yo la puedo poner en función de un gradiente de presión, de temperatura y en un potencial químico que depende de un gradiente de moles, en otras palabras, de concentración. Por lo tanto, cuando estos cambios o gradientes se hacen cero, el cambio de energía de Gibbs es igual con cero y por lo tanto el cambio de la entropía total es igual con cero y alcanzamos el equilibrio. Esto es
de curso de termodinámica, ¿no? Pero en forma práctica eso es eh, que estas ecuaciones, por ejemplo, de Gibbs, las ponen en una forma más práctica en función de presión, temperatura y concentración, porque son variables medibles. Yo no puedo medir directamente la energía de Gibbs y ver si ya no está cambiando para ver si alcanzó el equilibrio, pero sí puedo de alguna manera medir la temperatura, la presión y la concentración. Si esas tres no cambian, entonces yo sé que la energía de Gibbs no cambia, es igual con cero y por lo tanto el cambio de entropía también total es igual con cero y alcanzamos el equilibrio. Ok. ¿De qué depende la velocidad de transferencia de masa entonces? Pues aquí nos dice muchos factores. Si los gases o sustancias están en condiciones de turbulencia, o sea, convección, coeficiente convectivo, si los gases o sustancias no están en condiciones de turbulencia, o sea, ya vimos, cuando hay turbulencia le llamamos convección y al coeficiente de transferencia se le llama coeficiente convectivo. Y si los gases o sustancias están en condiciones de turbulencia, se le llama difusión molecular. También depende, ya vimos que del gradiente o diferencia de concentración. Ojo, muchas veces le decimos gradiente, yo le digo gradiente, pero gradientes, recordarán que gradiente es nabla multiplicado por un escalar, ¿no? En este caso, si es concentración, el gradiente me queda, por ejemplo, de A, ¿no? Del componente A. ¿Se acuerdan? Que nabla era con respecto, si estamos en coordenadas cartesianas, sería así, en X, ¿no? Más, esto, esto es una diferencial, ¿eh? Diferencial de concentración de A con respecto de Y más, finalmente, diferencial de concentración de A con respecto de, como les digo, complicado escribir con mouse, de Z, ¿no? Ahí más o menos se entiende, ¿no? Diferencial parcial de A con respecto de X, de A con respecto de Y, de A con respecto de Z. Este es el gradiente, y cuando yo hablo de gradiente es esto. Pero en algunos libros le hablan, dicen gradiente, ¿no? En lugar de diferencia. Aquí nosotros nada más estamos hablando de una diferencia, ¿no? Porque tenemos una sola diferencial, pero vamos a ver que esa ley de Fick la podemos generalizar para todas las direcciones y muchas veces terminamos diciendo, bueno, si nada más hay una sola dirección, en Z, por ejemplo, hasta el hago cero, hasta el hago cero y nada más me queda esto, esto. Y esto ya no es un gradiente, pero como venía de un gradiente, esta diferencia, a la hora de integrar me va a quedar una diferencia, sea final menos sea inicial, ¿no? Esa diferencia. Y por eso a veces le llamamos gradiente, porque puede provenir de esto. Estos hicieron cero y venía de un gradiente. Pero, ojo, de forma formal el gradiente es todo esto. Esto es un gradiente. Se los digo porque hasta en libros a veces dicen gradiente una diferencia, porque venía de un gradiente, así como les digo. Estaba el gradiente, lo eliminamos y quedó una diferencia, ¿no? Pero también se los digo porque hay profesores que pueden ser muy quisquillosos, muy especiales con respecto a eso. Y para mí yo no tengo tanto problema en decirle gradiente a esto, yo ahorita lo dije, gradiente de concentración. Pero sí creo importante que si yo lo digo, pero además sé que lo estoy diciendo de una forma que no es tan formal, ¿no? O sea, si me llegan a preguntar, oye, ese no es un gradiente, ok, no es un gradiente, es una diferencia, pero pues un gradiente es esto y pues, como proviene luego de un gradiente, pues a veces le llamo gradiente, ¿ok? Dice que también puede depender de la presión, en gases principalmente, puede aumentar, ¿no? O sea, si aumentamos la presión o disminuimos, puede aumentar su movimiento y también el coeficiente de difusión, o sea, la difusividad de AB, esa como de rara, ¿no? De la temperatura también va a depender ese DAB y pues también lo vemos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, el azúcar se disuelve más fácil en café caliente que en café frío, ¿no? Hay mayor transferencia. Y también del área de transferencia. Recordaremos que el flux sí depende del área, ¿no? El flux de transferencia por unidad de área. Entonces, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a explicar un poquito lo de difusión molecular. De hecho, ya lo explicamos, Aira. Se me olvidaba que lo tenía acá.
es permanganato de potasio, el ejemplo que les decía del cristal, y de color violeta intenso. Este es un caso práctico que, que como les digo, probablemente lo podríamos encontrar en YouTube, pero pues ahorita no tengo YouTube pues, para ver si está este ejemplo, ¿no? Y entonces dice, si ponemos en el fondo este permanganato y posteriormente se va a mover sin intensidad de agitarlo ni nada. O sea, la idea es aquí, si se hiciera una práctica así, es no mover esto y con el paso de los días irlo checando, ir quizás tomándole fotos y ver cómo va cambiando de color. ¿Por qué? Porque se empezó a disolver y las moléculas que de aquí había mayor concentración, mayor cantidad de moléculas de permanganato, es más probable que se muevan en todas direcciones, pero unas de ellas van a estar moviendo en la zona de menor concentración, simplemente por el movimiento al azar, no hay de otra, ¿no? Así de fácil, por eso no hay magia, ¿no? Se están moviendo y no importa que haya gravedad aquí, las moléculas se van a mover por su energía cinética. Diríamos, no podemos decir, no, estas moléculas se van a quedar al fondo por la gravedad, no, porque se van a disolver. Esa es otra cosa. Si estuvieran muy pesadas, si fueran ya cristales muy pesados, precipitan, ¿no? Y ahí sí se van al fondo por gravedad. Dice, con el paso del tiempo el agua se va a colorear uniformemente o se va a alcanzar una concentración constante, va a alcanzar el equilibrio que estamos comentando. El movimiento no se debe a una fuerza que la empuje, sino que cada molécula se mueve al azar. Con esto explicamos por qué se lleva a cabo la transferencia de masa molecular en la cual no agitamos ni nada, ¿no? Y aquí vamos a volver a trabajar con la ley de Fick un poquito, pero vamos a trabajar un poquito aquí unas ecuaciones. Si se fijan, aquí vamos a ver un poquito de esto de las concentraciones, etcétera. Por eso vimos, lo primero que vimos fue concentración, que concentración estaba en función de, que concentración, por ejemplo, aquí concentración de A entre concentración de fracción molar de A, ¿no? Pero bueno, todo esto esperamos verlo en la siguiente clase. Y bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Nos queda esta y luego nos queda el último tema, ¿no? Y aquí tenemos algo de material y pues sí, todavía nos queda algo de tiempo. Creo que sí terminamos sin problema, espero, pero por lo pronto vamos a dejar esta clase hasta acá, ¿no? Creo que es suficiente para una clase en video que es pasadito de 1 hora. Entonces continuamos la siguiente sesión.